7:04 de la mañana. Nos interesa siempre que ustedes intenten, como nosotros, entender aquello que creemos saber. Y nuestra primera entrevista trata sobre la economía y con alguien a quien muchos denominan el rockstar de la economía, Leonardo Buniac, una persona muy respetada cuyas opiniones son valoradas en extremo. Leonardo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Feliz año. Un saludo enorme a todos tus radioescuchas. Deseándote lo mejor para este año, ¿no? Igualmente, Siga Leonardo. ayudando a tanta gente. Igualmente. Mira, Leonardo es economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Bueno, Leonardo, la noticia es que el Banco Central de Venezuela bajó coeficiente de encaje legal de 93% a 85%. Por supuesto, lo primero es preguntarte, pero antes voy a hacer un repaso histórico, si esto es una buena noticia. El 29 de enero de 2019, el Banco Central llevó a cabo la modificación del encaje legal. Para entonces, el ordinario se elevó de 31 a 57% y el marginal quedó en 100%. El 30 de marzo de 2020, el Banco Central de Venezuela estableció un encaje legal que pasaba de 100% a 93% para las captaciones semanales en bolívares y un encaje de 31% para las captaciones en moneda extranjera. Y el 19 de enero de 2021, recientemente, fija que el encaje legal bancario para las captaciones en bolívares pase de 93 a 85, como acabo de decirlo, mientras que para las captaciones en monedas extranjeras el encaje se mantendrá en 31%. ¿Esto es una buena noticia? ¿Cuál es el efecto esperable en primera instancia? Bueno, Eduardo, mucho gusto. Mira, lo primero es definir qué es el encaje legal para que todos los radioescuchas nos entiendan bien. El encaje legal es un instrumento de política monetaria mediante el cual el Banco Central de Venezuela filtra un porcentaje de los depósitos del público que quedan encajados en el Banco Central con el objetivo básicamente de poder tener que la banca disponga de la liquidez suficiente, de las disponibilidades para financiar la demanda de retiro de los depositantes en una coyuntura difícil, en una coyuntura de iliquidez bancaria. En otras palabras, en América Latina promedio, es una tasa que más o menos históricamente y en la actualidad ha rondado los niveles cercanos a entre el 8 y el 12%, con la coyuntura actual de COVID-19 y los impactos en la economía se han bajado los encajes de manera muy importante en países inclusive como por ejemplo República Dominicana, que lo tienen niveles de 4%, hay países que lo tienen niveles de 5, de 8, de 10, de 12. Brasil lo tenía en 31, lo bajó a niveles de 18% el año pasado. Y esto básicamente con el objetivo de que la banca disponga de recursos financieros con que financiar la actividad productiva a través del crédito bancario, financiar la actividad de inversión que promueve el crecimiento y, por supuesto, el empleo en la economía. Eso es una medida anticíclica que tiene como objetivo básicamente crear condiciones financieras para que el crédito bancario se recupere y, por supuesto, financie la actividad productiva generadora de empleo y de crecimiento económico. ¿Qué pasó en Venezuela en el 2019 con esto que tú acabas de contar históricamente? Que el crédito bancario literalmente en Venezuela se extinguió. Venezuela, por ejemplo, en el 2017 tenía una cartera de crédito, vamos a verlo en dólares porque Bolívar es imposible por la hiperinflación, era equivalente más o menos a unos 12.000 millones de dólares, año 2017. En el año 90 eran 45.000 millones, para que tengas idea. Pero bueno, lo cierto es que al cierre de diciembre de 2020, la cartera de crédito de la banca venezolana consolidada, y hablo banca pública y banca privada, no llega a 280 millones de dólares. Para que tengas idea, tú me dirás, ¿es mucho, eso es poco? Bueno, esa es la cartera de crédito de una agencia bancaria en la ciudad de Barranquilla. Eso es la cartera de crédito de una agencia bancaria en la ciudad de Medellín. ¿Ok? Es la cartera de crédito de una entidad bancaria en la ciudad de Manzanillo, en República Dominicana, ni siquiera en Santo Domingo, que es mucho más grande. Entonces estamos hablando de que es una cartera de crédito que literalmente se extinguió, es la cartera de crédito más pequeña de América Latina, la segunda más pequeña es Nicaragua, con una cartera de 3.000 millones de dólares, que es casi 25 veces más grande que la banca venezolana, y por lo tanto países como Colombia, países como Chile, tienen carteras de crédito que son 600 veces, 500 veces más grandes que la banca venezolana. Ese proceso de raquitismo financiero fue como consecuencia de la imposición de un encaje legal
que lamentablemente lo que hizo fue represar en el Banco Central el 100% de los depósitos bancarios, impidiendo a la banca disponer de recursos para poder financiar la intermediación crediticia, el crédito bancario, razón por la cual, tú sabes, desapareció la tarjeta de crédito. Nadie en Venezuela hoy tiene crédito al consumo. El crédito al consumo, la tarjeta de crédito representaba el 20% de la cartera de crédito, hoy representa un poco menos del 3% de la cartera de crédito. Así que entonces nadie en este país tiene en este momento tarjeta de crédito que utilizar. Los límites son absolutamente insignificantes o ridículos, disculpa la mala palabra, pero lo cierto es que hoy el crédito bancario literalmente en Venezuela ha desaparecido. Resulta entonces que el año pasado, acabas de comentar, se redujo entonces en la tasa de encaje legal del 100% a niveles del 93%, pero no para dinamizar la actividad económica, sino porque la banca acumulaba un importante déficit de encaje de casi 31 billones de bolívares, lo cual le permitió a la banca aliviar ese déficit de encaje, sobre el cual pagaba unos montos extraordinarios de multas, y resulta entonces que el crédito bancario no se dinamizó. Sencillamente lo que se hizo fue aliviar de alguna manera el déficit de encaje de la banca, porque la banca estaba incumpliendo los requerimientos de encaje del Banco Central de Venezuela. ¿Qué acaba de ocurrir? Y esto es importante explicarlo, Eduardo, porque la expectativa que se genera de inmediato es que con esta reducción del encaje legal del 93 al 85%, se va a dinamizar el crédito bancario, se va a reactivar la actividad crediticia de intermediación, y uno de los beneficiarios, por ejemplo, podría ser el crédito al consumo, la tarjeta de crédito. Pues yo le tengo una muy mala noticia a la población. Me parece odioso dar malas noticias. Y es que en este momento, en este instante, la banca venezolana, el sistema bancario venezolano, tiene el déficit de encaje legal más alto de toda su historia. Y esa es la razón por la cual el Banco Central decide reducir la tasa de encaje del 93 a 85%. Me explico bien. Dada la tasa del 93%, hoy la banca venezolana, fecha hoy, tiene requerimiento de encaje de 468 billones de bolívares, 468 millones de bolívares. Y en la cuenta corriente del Banco Central apenas tiene 393. Eso significa que tiene un déficit de encaje que está incumpliendo el encaje legal en 75 billones de bolívares. La banca no está cumpliendo el requerimiento de encaje porque la liquidez, la disponibilidad que tiene se lo impide. En el mercado interbancario, donde se prestan entre bancos, se movieron 56 billones de bolívares, una tasa overnight de 132%. Y la banca está pagando una multa de 138% a un déficit de encaje que además se actualiza con el tipo de cambio. Es decir, que es una bola de nieve que no deja de crecer, y la banca está pasando en este momento por severos problemas de liquidez. ¿Eso pone en apuros la salud del sistema bancario? Sin duda. Hoy la banca venezolana es una banca que está adecuadamente capitalizada, que cuenta con recursos propios suficientes para financiar cualquier deterioro en la calidad de cartera, pero sus niveles de liquidez, por supuesto, están en los niveles más bajos, está incumpliendo el encaje legal. Afortunadamente, no hay ningún banco con problema, pero lo que sí es cierto es que están incumpliendo los requerimientos de encaje, que son 468 billones de bolívares. Por lo tanto, está pagando una multa en este momento de 138% de interés anualizado, con el agravante de que ese déficit se actualiza con el tipo de cambio oficial. En consecuencia, ¿qué hizo el Banco Central? Para aliviar la situación de la banca, bajó el requerimiento de encaje de 93 a 85, lo cual le va a dar un alivio a la banca de casi 40 billones de bolívares para cubrir el déficit de encaje. Leonardo, tengo que hacer una pausa. Fíjate, yo quiero que al regreso continuemos en este tema, y me gustaría preguntarte, en paralelo, ¿qué pasa con nuestro sistema bancario y las autorizaciones que se están haciendo desde el punto de vista del Poder Central para que haya manejo de dólares? Porque yo quisiera también un análisis sobre ese 31% en el que se reitera el encaje legal para la moneda extranjera. ¿Esto puede resultar un salvavidas para el sistema bancario en su relación con el encaje legal? ¿Qué dinámica podemos esperar
toda vez que el dólar, ya sabemos, tiene un protagonismo determinante en la economía venezolana. Leonardo Buniac al regreso. Leonardo Buniac, en el caso de la moneda extranjera, sabemos las decisiones recientes que ha tomado el Ejecutivo para que los bancos se incorporen a prestar servicios en dólares. Se decide o se reitera un encaje de 31%. ¿Qué dinámica, qué efectos podemos esperar en este otro aspecto del funcionamiento bancario en Venezuela? Sí, seguro. Mira, para terminar la idea inicial que estábamos conversando, lo que quería al final venderte es que tengo una medida que no va dirigida a Leonardo Buniac, ni a Eduardo Rodríguez, ni a la señora Josefa Barreto, ni a la señora Iraida Campos. No va dirigida a ella, porque el crédito bancario no se reactiva como consecuencia de esta medida, porque básicamente lo que va dirigida es a la banca venezolana a aliviar de alguna manera un déficit de encaje que el propio Banco Central ha creado con la tasa de encaje legal del 100% y luego respectivamente del 93%. Por el lado de la moneda extranjera, es interesante porque las captaciones de la banca, las captaciones de divisas con estos instrumentos, novedosamente desde el año 2019, las captaciones han llegado ya a un nivel cercano a los 234 millones de dólares. ¿Okay? Son depósitos en efectivo, ya sabemos que son instrumentos financieros que la banca emite, que se abren en efectivo, que se pueden hacer transferencias contra el mismo banco, se puede hacer pago biométrico con establecimientos que tengan cuenta en el mismo banco. Eso ha dinamizado un poco, ¿verdad?, el sistema de pago de la economía en un momento donde no hay efectivo en bolívares ni hay efectivo en dólares. ¿Ok? Sin embargo, tú dirás, ¿cómo este mantenimiento de 31% de encaje puede afectar positivamente la dinámica económica de Venezuela? Bueno, lo afectaría positivamente si la banca pudiese disponer de esos dólares, de esos 234 millones de dólares que tiene en sus cuentas de captaciones que ha hecho el sistema bancario venezolano, si eso estaría disponible, por ejemplo, para financiar créditos en moneda extranjera. Porque esa es la gran noticia. ¿Qué es la intermediación bancaria? Es básicamente captar dinero, ya sea bolívares o dólares, de las unidades económicas superavitarias que generan ahorro para financiar la actividad crediticia de aquellos emprendedores, de aquellos empresarios que requieren crédito para financiar su flujo de caja de tesorería, para invertir, para comprar materia prima, para producir. Y para eso es el encaje, entre otras razones, ¿no? Para darle a la banca capacidad de otorgar créditos. Por supuesto, el problema de esto es... Pero tú me estás diciendo que la banca, tú me estás diciendo que la banca no puede otorgar aún créditos en dólares, aunque tenga definido un encaje legal para la moneda extranjera. Te voy a fastidiar, Eduardo. Yo no te estoy diciendo eso, te lo digo el viernes el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela lanzó el día viernes una prohibición absoluta de otorgar en Venezuela créditos en moneda extranjera que no sean, por supuesto, revisados, que no sean autorizados por la Superintendencia de Bancos o por el Banco Central de Venezuela. O sea, te estoy diciendo que esto es lo realmente paradójico en un momento donde la economía venezolana urgentemente requiere crédito bancario. El Banco Central Europeo llevó la tasa de interés activa a menos 0,21, menos 0,25, es decir, negativa. La Reserva Federal llevó la tasa de interés a zona cero con el objetivo de crear condiciones financieras para la reactivación del crédito bancario, que es el verdadero motor. Y entonces, ¿para qué se define un encaje legal en moneda extranjera? Bueno, me imagino para que el Banco Central disponga de cierto porcentaje de los depósitos captados en dólares. Uno puede entender y adivinar para qué es eso, pero lo que sí es cierto es que no se puede disponer de este dinero para financiar crédito bancario. Se prohíbe en términos absolutos el otorgamiento de crédito bancario en dólares en Venezuela y per se está prohibido el crédito bancario en bolívares cuando la banca no tiene disponibilidad ni liquidez para poder prestar con un déficit de encaje de 75 billones y un requerimiento de encaje de 493. Es decir, que toda la riqueza de los venezolanos está represada en el Banco Central de Venezuela. Hay un momento donde todas las economías del planeta tienen programas de estímulos fiscales por el lado del Ejecutivo, pero programas de estímulos monetarios por parte de su Banco Central para realizar el crédito bancario. Leonardo, ¿cuál es el sentido o cuál es la novedad de estos anuncios entonces si nada ha cambiado, si el titular es que en Venezuela
siguen inexistentes los créditos bancarios. Entonces, básicamente, estamos hablando de que el discurso económico queda subordinado al discurso político, y es algo así como decir que todo cambie para que nada cambie. En otras palabras, estamos haciendo cosas, pero para que nada cambie. En este momento, el sector productivo necesita urgentemente crédito bancario. Eduardo, importante, el Estado empresario en Venezuela desapareció. La capacidad del Estado venezolano desde el punto de vista represivo a lo mejor es muy poderosa. Tenemos un Estado extremadamente poderoso en términos de su capacidad represiva, pero un Estado que está disminuido en su capacidad de incidencia en la actividad económica. No tiene dinero, está básicamente en ruina, lo ha dicho el propio presidente. Las finanzas están en ruina, por lo tanto el sector privado de la economía ha pasado a reemplazar, lo cual es una buena noticia, totalmente al sector público en toda y cada una de las actividades, incluso en los servicios básicos del sector privado. Está resolviendo temas de agua potable, temas de electricidad, temas de transporte colectivo, etcétera. Si el sector privado no cuenta con créditos bancarios, ¿de qué manera está apalancando la economía cuando el Estado empresario desapareció? Con recursos propios, Eduardo. Es impresionante el esfuerzo extraordinario que está haciendo el sector productivo. Este año estamos exportando más de 2.500 millones de dólares. Podemos llegar a 3.000 millones en exportaciones. Es increíble. Los anaqueles están llenos de productos gracias a la importación, que lamentablemente es muy lamentable porque obviamente se hace expensa de la producción nacional. Círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso, una economía de bodegones, una economía de Nutella, etcétera, donde lamentablemente el sector privado de la economía productor de bienes y servicios está absolutamente aniquilado desde el punto de vista de su capacidad para producir riqueza. Sin embargo, el esfuerzo es extraordinario. Estamos viendo un sector privado de la economía que está reemplazando rápidamente al sector público. ¿El crédito bancario para qué es? Básicamente para eso, para financiar la actividad productiva. Pero lo más importante, Eduardo, la demanda agregada interna. Y el principal componente de la demanda agregada interna, que es la absorción de bienes y servicios en la economía, es el consumo privado. Es urgente que se reactive el crédito al consumo. Es urgente que regrese la tarjeta de crédito para que se dinamice la actividad económica y el sector productivo. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer para ayudar a que eso pase? Hacer lo que todos los bancos centrales de América Latina hicieron. ¿Y por qué esta lógica del gobierno? ¿Qué crees tú que hay detrás de esa lógica, entre comillas, del gobierno? Básicamente el temor por la falta de credibilidad de que todos los bolívares del crédito bancario se van a ir a presionar. Claro. Volvemos a ese punto de siempre. Volvemos al punto del círculo vicioso del perro que se muerde la cola. Entonces, básicamente, en un ambiente de incertidumbre, de poca credibilidad del bolívar como moneda, cualquier bolívar, los pagos a proveedores de PDVSA al día en el mes de diciembre se fueron todos al mercado cambiario, básicamente porque dólar comprado, bolívar salvado. ¿Y qué pasaría si se le permite a la banca dar créditos en dólares a ese sector privado que bueno, quiere reactivar su industria, por ejemplo? Sin duda, como son créditos en dólares, están indexados indudablemente porque están en dólares, no van a generar inflación, van a generar indudablemente mayor dinámica en la actividad económica. Entonces, lo que está ocurriendo es un problema de carácter ideológico. Es una suerte de quincalla ideológica, con todo el respeto, porque la palabra no es muy elegante, pero es una quincalla ideológica que impide que de alguna manera reconocer que la economía venezolana ya está 100% dolarizada desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista transaccional ya supera el 84% a nivel nacional. Entonces es un tema básicamente ideológico que impide tomar las medidas. Que cuidado, cuando hablamos que levantemos las sanciones, una de las sanciones que hay que levantar es disminuir el encaje legal. Y eso obviamente ayudaría mucho a todos en Venezuela. Leonardo, siempre es corto el tiempo en nuestras conversaciones. Te agradezco muchísimo. Pronto volveremos a conversar. Eduardo. Un gran abrazo. Es un honor. Encantado. Recuérdate, Eduardo, que no es lo mismo hacer televisión y radio que hacer televisión y radio al mismo tiempo. Muchísimas gracias por la cuña, Leonardo Buniac, economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Bueno, se le entiende lo que dice, definitivamente. Regresaremos.